Buenas tardes, muy bienvenidos, señor alcalde, señores concejales, y a todos ustedes le doy la bienvenida para presentarle a don Alejandro Llanos, el ponente de esta noche, que le voy a resumir su currículum en unas líneas. Bueno, este es salmantino, llega en 1975 a Puerto Llano y aquí se afinca. Es doctor en Ciencias Químicas con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca. Como he dicho, se desarrolla su vida profesional en Puerto Llano, en Repsol, tanto en refino como en la petroquímica. Ha impartido numerosos cursos de formación en operación de plantas químicas y de diseño de equipos industriales en Repsol, Fertiberia y Arquigma. Desde 2007 es profesor invitado por la Facultad de Salamanca, de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca, en diseño de equipos de intercambio de calor. Y como saben, ha sido concejal del Ayuntamiento de Puerto Llano en 4 legislaturas. Esta mañana en los cursos en el concurso de la cadena SER, en el concurso escolar, me he llevado una de las sorpresas más agradables de la semana, y desde luego que era el eslogan de uno de los cuadros que ha pintado una de estas criaturas que han participado en este concurso. Ponía: mi futuro en Puerto Llano es muy bueno. Es una de esas cosas que a uno le llenan de alegría, porque parece que aquí de SER somos un poco la antítesis. Parece que somos la antítesis de lo que Alejandro vivió. Alguien que viene de fuera, llega a Puerto Llano y se afinca aquí, que trae talento de fuera aquí, y parecía que estos años de atrás el talento propio se nos iba, emigraba y nos dejaba un poco baldíos. Y en este caso parece que esas tornas se han cambiado, y quería dejar este mensaje más optimista antes de que Alejandro tome la palabra. Así pues, hoy vamos con la industrialización y la petroquímica, 100 años de industria química en Puerto Llano. Adelante, Alejandro. Gracias, Juan. Abordamos dentro del ciclo de conferencias con que se celebra el centenario el conseguimiento, diría yo, ya veremos por qué, del título de ciudad por parte de Puerto Llano, con una conferencia que va a recorrer, o pretendo que recorra, el centenario, los 100 años de industria química en Puerto Llano. Por si se me olvida, y todo lo que voy a comentar a continuación, aunque hay bastante de experiencias personales, pero está basada en el libro El petróleo del monopolio al libre mercado, Memorias de la empresa nacional Calvo Sotelo, La magnífica historia de Puerto Llano, el libro que editó Repsol con motivo del cincuentenario, Imágenes para una historia, y la ayuda impagable tanto de Repsol como de Fertiberia. A todos ellos, muchas gracias. El que vayamos a ver la industria química en Puerto Llano en estos últimos 100 años no significa que antes la química no estuviera en Puerto Llano. La química está presente en todos los hitos industriales de Puerto Llano. El primer hito industrial, la industria de paños de los siglos XIV y XV, y uno de los procesos de la industria de paños es el tinte. Y los tintes no son nada más que procesos químicos que consiguen de animales o de plantas obtener diferentes colorantes, que es la base de poder tener ropa de diferentes colores. La química estaba ya presente en la industria de paños de Puerto Llano, aunque entonces se llamaba alquimia. La siguiente industria de Puerto Llano indudablemente es el agua agria. El agua agria, que como sabéis la puso en el mundo, en conocimiento de todo el mundo, Alfonso Limón Montero, nació en Puerto Llano y fue catedrático de vísperas de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares. Él hubiera querido ser catedrático de prima porque tenía más fama y estaba mejor pagado, pero aunque no lo consiguió y se quedó en catedrático de vísperas, realmente produjo un texto, un libro, El espejo cristalino de las aguas de España, que fue fundamental para Puerto Llano. Y describía
que en Puerto Llano había ya 3 fuentes de agua aceda, como él decía, una de las cuales estaba en el ejido de San Gregorio y que ahora mismo está presidida por su busto. ¿Y qué tiene que ver la química con el agua agria? Pues está claro que el agua agria hay que analizarla. Los primeros análisis que disponemos los publica Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico Histórico, en que al citar a Puerto Llano, aparte de ponerlo por las nubes, por cierto, habla de su agua agria. Y cita unos análisis que dice: analizadas se encuentran en 16 onzas de agua. 16 onzas de agua era la medida de la época, eran 440 gramos aproximadamente de agua. Se encuentra 1,5 grano de carbonato de hierro, una barbaridad de hierro significa esto, y hidroclorato de magnesia 4,5 granos, una concentración normal, de ácido silicio 1,5, que también es normal en el agua de la zona, y gas ácido carbónico 29 pulgadas cúbicas. Como veis, las unidades que se siguen utilizando, por cierto, las pulgadas cúbicas y el grano se sigue utilizando. El grano en concreto se usa mucho en joyería y en tratamiento de agua refrigerada, se usa mucho. Bueno, pues indica, las 29 pulgadas cúbicas indica la saturación de anhídrido carbónico en el agua. O sea, son aguas fuertemente carbónicas y ferruginosas, cosa que por otra parte ahora ya sabemos todos. Hay un enlace claro en Puerto Llano entre la industria minera y la industria química. La cuenca carbonífera, que estuvo en explotación desde el año 1873 al 2015, contenía entre las capas de carbón unas capas de pizarra bituminosa, concretamente 3, la A, la B y la C, por orden de profundidad. La extensión de la cuenca de pizarra bituminosa tenía 22 kilómetros de largo por una anchura variable. Hay estimaciones del contenido que van desde 100 millones de toneladas hasta 120 millones de toneladas de pizarra en el subsuelo de Puerto Llano. Ya entrando en el año 1925, que es el que nos ocupa como inicio del cincuentenario, nos encontramos con la Sociedad Minero-Metalúrgica de Puerto Llano, de Peñarroya, que operó en España más de un siglo, se dedicaba a la industria química, a la minera, carbón en Puerto Llano, plomo en San Quintín, ferrocarriles y producción de electricidad. Para producir la electricidad instaló una central térmica que producía electricidad utilizando el carbón malo. El carbón de la cuenca no es muy bueno, pero el peor, en vez de que no se podía comercializar, lo utilizaban para producir energía eléctrica. Andando los años, en el año 1920 algo, encontraron la pizarra bituminosa que estaba entre las capas de carbón y decidieron destilarla para obtener un producto, un aceite llamado querógeno, y usarlo como un buen combustible, que lo era, para la central térmica. Curiosamente, las pruebas las empezaron en 1922 y la primera empresa química, propiamente química, que como digo fue la destilación de pizarra, estaba ya operativa en condiciones normales en 1925. La pizarra bituminosa es un grupo de rocas que contiene material orgánico del que se puede sacar productos petrolíferos. Esta es la pizarra bituminosa, el aspecto que tiene, y esas 2 torres, que no puedo menos que ponerla porque es un magnífico monumento industrial, son 2 torres de refrigeración de tiro natural y son iguales que las primeras que se construyeron en Estados Unidos a principios del siglo XX. En 1925 suceden, yo creo que por casualidad, una serie de acontecimientos que se encadenan y que influyen en el futuro industrial de Puerto Llano. Uno de ellos, a principios de 1925, era alcalde Enrique Martínez Contrémoli, que enseguida llegó a ser vicepresidente de la Diputación. Curiosamente, vicepresidente primero, dicen en los documentos, y solo había uno, pero bueno. Y consiguió, era un amante claro de Puerto Llano, y consiguió que se instalara en Puerto Llano algo que era muy importante para una ciudad industrial, que se pusiera en la casa de baños lo que se llamaba cuerpo de vigilancia. Andando el tiempo es lo que hoy llamamos Policía Nacional. Era una comisaría con categoría de plantilla y tenía
2 policías. Pero así empezó la comisaría y la Policía Nacional en Puertollano. Al año que viene celebramos ese 50enario, que supongo que le daremos la importancia que realmente merece. Enseguida, en el año 1926, también, José Calvo Sotelo, que era ministro de Industria, visita la destilación de pizarras que había puesto en marcha Peñarroya. 16 años después, él nunca lo supo, la empresa que se construyó en Puertollano llevaría su nombre. El mismo Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, creó en 1927 el monopolio de petróleos. El monopolio de petróleos que, como sabéis, era un estanco para los productos petrolíferos. No se podía comprar ni vender un litro de combustible sin que pasara por CANSA. CANSA, que era la compañía arrendataria del monopolio de petróleo, y que una cisterna de la época, descargando combustibles en la Plaza de Colón, en Madrid, y estos eran los surtidores. Ya en 1940, a principios, en febrero, el jefe del Estado, acompañado de Juan Antonio Suances, visita las instalaciones de la destilación de pizarra. Tenemos que centrarnos que en ese momento la política era la autarquía. Estábamos aislados del resto del mundo y queríamos ser autónomos, abastecernos de nuestras propias materias primas. En ese contexto, la pizarra podía jugar un papel importante para la obtención de productos petrolíferos y a raíz de la visita del año 40 se desatan una serie de acontecimientos muy rápidos. El año 40 se crea el Instituto Nacional de Industria, el presidente fue nombrado Juan Antonio Suances, en 1942, a principios, viene Juan Antonio Suances, una nueva visita a la destilación de pizarras y el 24 de noviembre se funda la empresa nacional Calvo Sotelo de combustibles líquidos y lubricantes e industrias conexas. En la escritura figura que la empresa nacional Calvo Sotelo, filial del Instituto Nacional de Industria, está constituida como sociedad anónima con un capital de 1.500 millones de pesetas, claro, que hoy son como unos 9 millones de euros. Su fin social es la ejecución de un plan para la fabricación nacional de combustibles líquidos y lubricantes e industrias conexas, sancionado por las Cortes del Reino. En ese momento se une Puertollano con Calvo Sotelo. Y aquí empieza la década de los 40, la década de las infraestructuras, y hay que destacar al promotor de todo este proceso, el que fue ministro de Comercio y de Industria y presidente del INI, que fue el promotor, como digo, de toda la industria, primero pizarra y después petroquímica en Puertollano. A Suances debe Puertollano la creación de la destilación de pizarras y la industria petroquímica. Era época en que no se disponía de petróleo. Cuentan las memorias de Calvo Sotelo que el director de la empresa, que vivía en el Poblado, tenía coche, pero no tenía gasolina. Entonces tenía que trasladarse en una tartana. Como alternativa a la gasolina se pensó en el gasógeno. Este es un Forte en el que se le adaptó un gasógeno. Con carbón y leña se producía un gas que se podía quemar en el motor y algo andaban. Andaban poco. Cuentan que los autobuses, por ejemplo, cuando encontraban una cuesta arriba, tenían que bajarse los viajeros, subir andando la cuesta, subir el autobús vacío y volver a montarse. Eso eran los gasógenos. La alternativa a los lubricantes, como era complicado, pues hicieron lo que se hace casi siempre, se crea una comisión. Y esa comisión informó: los lubricantes de ferrocarriles pueden ser reemplazados por aceite de orujo, los de aviación por aceite de ricino y los de automoción podrían ser sustituidos por grasas orgánicas. Se compran 850.000 metros cuadrados de terreno y se empieza la explanación. Explanación que veis con excavadoras movidas por vapor. Y también el pavimentado de las calles. Esta es la calle C del complejo, que se le ponían piedras, pasaba por encima una pisonadora y, como la pisonadora tenía muy poca potencia, el siguiente carro con piedras, que traía más para continuar con la pavimentación, hacía unos hoyos en
en la pavimentación y destruía lo que 5 minutos antes había compactado la apisonadora. Calvo Sotelo explotó básicamente 3 pozos. Los primeros, el este y el Pozo Inclinado, eran pozos que habían pertenecido a Peñarroya y que habían acabado con las capas de carbón. El Pozo Inclinado se llamaba así porque la pizarra se sacaba con una cinta transportadora en un plano inclinado que medía 300 metros. Tenía una pendiente del 19%. Y ya el pozo propio y el que más pizarra produjo, el Pozo Calvo Sotelo, que se empezó a perforar en 1945. He puesto aquí alguna fotografía de explotaciones de pizarra, la rozadora, el coladero oscilante. Se explotaba el horizonte B, el horizonte intermedio, porque tenía 4,5 metros de potencia. El más rico en pizarra era el C, pero solo tenía 1 metro de pizarra, con lo cual no era económico. El jornal del perforista entonces era 16,50 pesetas, 10 céntimos de euro. El volcador de vagonetas del Pozo Inclinado, la máquina tractora, la descarga de vagonetas de la pizarra. Como dato, del año 52 al 65, que es cuando estuvieron funcionando la destilación de pizarras, se destilaron 8,5 millones de toneladas. Produjeron 850.000 toneladas de productos petrolíferos. La refinería actual obtiene 850.000 toneladas de productos petrolíferos en poco más de mes y medio. Infraestructura esencial, el agua. La presa del Alisillo, que dio lugar al embalse del Montoro, estaba terminada en 1952 y tenía 29 hectómetros de capacidad. Las bombas, curiosamente, estaban por debajo del agua. Se bajaba por un pozo y estas son las 3 bombas que había, y esta la tubería que conectaba el agua, que estaba al lado y 20 y tantos metros por encima, con las bombas. Daba un poco de respeto, además se bajaba por una escalera de madera muy pendiente, que había que subir después, y encima en la salida la puerta era muy bajita, con lo cual había notables cabezazos al salir por aquella puerta. Yo siempre digo que me convencí de la importancia del casco saliendo por la puerta de la primera elevadora. Como no había transporte, los empleados que trabajaban en las centrales elevadoras, que eran 2, tenían ahí sus propias viviendas. Hubo que poner 2 centrales elevadoras porque hay que hacer un recorrido de 18 kilómetros, que es la distancia que hay desde el pantano a la fábrica. La construcción más singular de estos 18 kilómetros es la travesía del Alto de Mestanza. Se atraviesa por un túnel que tiene una entrada norte con 2 conducciones, una un canal rodado, otra tubería, y esta era en construcción la salida de la Boca Norte. La Boca Norte se ve bien porque está cerca de la clarificadora del Sol. Dentro de esa caseta se entra y, entre muchas salpicaduras, uno puede ver la boca del túnel, que tiene un 80 de altura. Tiene un tabique divisorio, teóricamente, para que el agua fuera por un lado y las personas para vigilar y controlar el túnel por el otro. El agua va por los dos y el túnel, os puedo asegurar, que está en un excelente estado de conservación. Se aprovechó para suministrar agua a Puerto Llano, que solo tenía agua de fuentes. Se construye en 1948 el depósito que todavía existe, aunque está fuera de uso, en el Cerro de Santa Ana. Energía eléctrica no había. Se construye, el INI compró 2 centrales móviles, una de las cuales se instaló en el año 46 en Puerto Llano. Ni que decir tiene que el combustible era carbón. Del año 40 al año 60, la población de Puerto Llano se más que duplicó. Pasó de 24.600 a 53.100 habitantes. No había vivienda. Abordó la empresa el problema construyendo viviendas, construyendo lo que hoy llamamos el poblado. Las primeras viviendas del año 44 y la residencia destinada a los ingenieros y la vivienda del director. Las viviendas, muy propias de la época,
eran de 3 categorías. La primera eran las viviendas de ingenieros, la segunda las de empleados y las terceras de obreros. Las viviendas eran, eso sí, para empleados casados. Los empleados solteros tenían que ir a las residencias, que naturalmente había una residencia de ingenieros, otra de obreros y otra de empleados. Muchos empleados de Calvo Sotelo se los quitó a Peñarroya. Venían del ámbito minero y estaban acostumbrados a los economatos mineros. Por eso en el año 43 pone la empresa en funcionamiento un economato que enseguida llegó a 5.500 afiliados. No podía faltar la iglesia, que en el año 47 estaba ya la iglesia de Santa Bárbara en estado muy avanzado de construcción. Se consagró en el año 1948. El aumento de población trajo consigo un aumento de los niños en edad escolar. Y en el curso 44-45 había 5.000 escolares y solo unas 2.000 plazas escolares. De ahí la urgencia con que se acomete la construcción de escuelas. En 1945 se puso en marcha la primera de ellas. Los juegos eran naturalmente de niñas, porque había escuela de niñas y escuela de niños, y los juegos eran en lo que actualmente es la Plaza de Las Palmas. Se constituye en el año 46 el grupo de empresa formando una rondalla, pero a la gente, a los empleados, les gustaba más el fútbol que la rondalla, con lo cual se construyó el campo de fútbol, la entrada, que aquí estaba en construcción y que afortunadamente se conserva todavía. La empresa siempre animaba mucho al deporte y facilitaba instalaciones deportivas. Y así, en la memoria del 51, se lee: los campos de deporte radican también en sus diferentes zonas y además de comprender una piscina cada uno de los tres tienen campos de tenis, los de ingenieros y empleados, y frontón y campo de fútbol, el de obreros. O sea, que los obreros no podían jugar al tenis y los ingenieros y empleados no podían jugar al fútbol. Clínica, el hospital, como se llamaba, que estaba dotado incluso de rayos X y tenía habitaciones con 12 camas. Dos edificios muy importantes eran el taller, los talleres generales que se llaman, y el almacén. En 1948 estaba ya muy avanzada la construcción y se empleaban para otras actividades. Los talleres generales, por ejemplo, servían para decir misa y servían para que el cura, subido en una mesa de trabajo, predicara ejercicios espirituales que eran obligatorios para los empleados. Oficinas generales, el edificio que estaba ya muy avanzado, y la central térmica. En el año 48 se construye la primera instalación industrial, la central térmica, para producir vapor y electricidad. La década de los 50 es la de puesta en marcha del proceso productivo. Ya empezamos a tratar pizarra. La pizarra exigía mucho movimiento de sólidos. Se construyeron muchos hilos, muchos de los cuales están todavía. Y esta era en los hornos, la batería de hornos de pizarra, que en 1950 estaban ya prácticamente terminados. En el año 51, en mayo, se enciende la central térmica y empieza a producir electricidad. El precio del kilovatio, el coste del kilovatio, era 0,44 pesetas, o sea, 2,6 euros el megavatio. No olvidéis que el megavatio el año pasado oscilaba de 50 a 140 euros. Pues en aquel entonces estaba a 2,6. La primera inauguración del complejo se celebró en el mes de junio. Digo la primera porque hubo una segunda, con la presencia de Juan Antonio Suances, ministro de Industria, y varios ministros. Y hay que destacar, en el discurso que pronunció Juan Antonio Suances, no puedo menos de destacar una frase que indica el afecto que sentía por Puerto Llano. Dice: van pasando los años y ya las cosas van pareciendo no solo posibles, sino fáciles. Mientras tanto, cuánta dificultad
cuánta aparente imposibilidad vencida o superada. A los que vinimos en primera hora al puertollano de hoy nos parece el paraíso terrenal, al que yo vengo siempre que puedo a tonificar mi espíritu. En marzo del año 52, aproximadamente un mes después, un par de meses después, empieza a calentarse, a encenderse los hornos, y el 1 de mayo del año 52 se obtiene el primer aceite de pizarra. Las memorias lo destacan como un acontecimiento importante, resaltando la emoción y la trascendencia del momento, tanto para la empresa Calvo Sotelo como para Puertollano y su comarca. Después de esta situación, naturalmente, viene la inauguración oficial el 19 de mayo del 52. Asiste el jefe del Estado e inauguran el pantano, el embalse de Montoro y después la central térmica. Es curioso cómo mientras el director del complejo le explica al jefe del Estado cómo funciona la central térmica, Juan Antonio Suárez va encendiendo cigarrillo. En esa visita visitaron también los pozos de pizarra. El transporte de pizarra se hacía básicamente en ferrocarril, pero era imposible tener una red ferroviaria para todo. Fijaos que el carbón sólido, la escoria que deja el carbón sólido, la pizarra bituminosa sólida, la escoria que deja la pizarra bituminosa sólida, había que hacer un enorme movimiento de sólidos que ha dado lugar a la escombrera que existe en Resol todavía, que tiene 7 millones y pico de metros cúbicos. No había medios de transporte. ¿A qué se recurrió? A contratar con los labradores y agricultores de la zona que tenían caballerías, entonces las tenían prácticamente todos, que las dedicaran al transporte de pizarra o de carbón. Y surgió la figura del listero. El listero era el encargado de, en una lista, apuntar los viajes que hacía cada una de las caballerías. Estuvo unos meses, casi un año, funcionando así, hasta que alguien se decidió a revisar las cuentas de lo que costaba el transporte en caballerías. Y con asombro encontró que había burros que iban a 140 por hora. La picardía ya estaba presente. La pizarra se molía en trozos de unos 10 centímetros y se alimentaban con una cinta al horno de pizarras. Y así se produce el primer aceite de pizarra. El aceite de pizarra, el querógeno, que es como se llamaba, no vale nada más que para combustibles, porque es un aceite que está compuesto por productos muy inestables. Para estabilizarlos hay que hidrogenarlos. Para hidrogenarlos hace falta hidrógeno. Se construyen los gasógenos Winkler, que con carbón y agua, y vapor de agua, producen hidrógeno. Con ese hidrógeno se pueden ya estabilizar el querógeno y utilizarlo para lo que se quiere que se sirva, que es como combustibles en el transporte. De paso, se sobredimensionó los gasógenos Winkler para disponer de hidrógeno para algo muy importante, que era la fábrica de fertilizantes, para la producción de amoníaco. Se empezó a hidrogenar el aceite de pizarra en unas cámaras bunkerizadas a alta presión, como eran de chapa muy gruesa, necesitaban una grúa para las labores de mantenimiento y limpieza. La grúa de 100 toneladas, el puente grúa de 100 toneladas, fue un hito en el momento. Y esa es la sala de control, que los que conocen las actuales, pues no tienen nada que ver. La sala de control de la planta de hidrogenación. Hidrogenar aceite, se destila y se obtienen los 3 productos que se querían: gasolina, gasoil y lubricantes. Normalmente en todos los textos y en todas las memorias se habla de la gasolina y los lubricantes y no se dice de la gasolina, que sí se producía. Pues ¿por qué? Porque era muy mala. Era tan mala que realmente no valía casi para los coches y se empleaba para fabricar disolventes. Pero gasolina mala, pero se producía. El producto estrella eran los lubricantes, que necesitan un proceso de quitarle las parafinas y
ya se envasan con el logo CS en una estrella, que fue el lubricante estrella de Puertollano. Fue la primera empresa del mundo que obtuvo lubricantes a partir de pizarra. Los lubricantes tienen una característica, que además de parecer ser buenos, tienen que serlo. Y para serlo hay que probarlos en un motor. Motores reales en bancos de prueba reales. Se instala uno de ellos y consigue una certificación de calidad de las más exigentes de la época, que era lo que se llamaban las normas 1000, que eran las normas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ya tenemos hidrógeno para fabricar fertilizantes. Alrededor, en las cercanías del templo de Amón, en Egipto, se encontró un yacimiento de cloruro amónico. En el siglo XIX, un sueco obtiene del cloruro amónico, obtiene por primera vez el amoníaco. Como al cloruro amónico lo llamaban la sal del divino Amón, pues al producto que habían obtenido, al sueco se le ocurrió llamarlo amoníaco. La síntesis del amoníaco en 1956, la planta, y aquí hay que destacar que el proceso de síntesis de amoníaco se llama proceso Haber-Bosch. ¿Por qué? Porque se debe a dos químicos alemanes que trabajaron juntos muchísimos años en BASF Ludwigshafen. Haber y Bosch. Haber era el científico, el químico, y Bosch era el ingeniero químico, el que los avances científicos de Haber los ponía en práctica construyendo reactores y dirigiendo empresas. La verdad es que las fotos lo dicen un poco. Yo creo que ese hombre tiene cara de científico y ese tiene cara de jefe, ¿no? Yo creo que sí. El primer reactor que construyeron se conserva en Ludwigshafen y este es el de Enfersa, el de la empresa nacional, que entonces era Calvo Sotelo todavía. Parece más pequeño, no lo es. Como era un equipo que pesaba mucho, no había grúas que pudieran elevarlo. Calvo Sotelo, la empresa recurrió a hacer un agujero, meter el reactor y simplemente ponerlo en vertical. Por eso, aunque parece que es más pequeño, la verdad es que un trozo está bajo el nivel del suelo. La planta de fertilizantes tenía unos magníficos compresores, lo mejor que había en la época, y ese amoníaco lo oxidaba en ácido nítrico. Ácido nítrico se oxidaba con aire en unos reactores, que son estos. Aquí se ven 5, los 4 primeros están hoy todavía funcionando. Entonces, los fertilizantes que empiezan con el amoníaco, lo oxidan con aire y ácido nítrico, con más amoníaco, nitrato amónico, que es el abono que se almacena en silos. Curiosamente, en la época, además de amoníaco con el nítrico, se traía cal de una calera de Argamasilla y se hacía lo que se llama nitrocalamón, que era nitrato cálcico. Y también existía una planta, Ramón, de ácido sulfúrico, que la que solo queda ahora mismo el esqueleto de las torres de refrigeración, pero se producía también sulfato cálcico. No podía faltar la inauguración oficial. En 1959, el 11 de noviembre de 1959, el jefe del Estado inaugura el Instituto Fray Andrés Ildefonso y después se pasa a Enfersa, después Calvo Sotelo todavía, para inaugurar al lado de su inseparable Juan Antonio Suárez. Los lubricantes se envasaban en latas, en bidones, se almacenaban al aire libre y se disponía de unos camiones para su transporte. La seguridad fue muy importante desde siempre y se crea que todavía está funcionando la Casa de Servicios de Incendio y Socorro, que es como se llamaba, donde están hoy los parques, el parque de bomberos. Se dota
de la flota de vehículos contra incendios y de equipos de protección personal, de protección individual, los EPIs de la época. Y se realizan también simulacros. La década de los 60 es una década crítica para la historia de Puerto Llano. ¿Por qué? Porque en los años 60 la autarquía, que era el régimen político del momento, desaparece y se pasa a un plan de estabilización. Ese plan de estabilización en castellano era un plan de austeridad. Austeridad que llega a la destilación de pizarras, que económicamente eran ruinosas y hay que cerrarlas. En el momento en que se empieza a aplicar el plan de estabilización, en caso de Puerto Llano estaba destinado seguro a desaparecer. No obstante, sigue habiendo visitas. Visita del príncipe entonces de Asturias a la planta de llenado de lubricantes, a la mina, Diego, a la escuela de niñas de Calvo Sotelo. Esta foto es muy bonita. El problema seguía, pero claro, el consumo de petróleo aumentaba. Y la refinería única que había entonces en la península era la recién estrenada de Cartagena, bueno, se llamaba Refinería de Levante entonces, y hacía falta otra nueva refinería. Y todo el mundo ponía como condición indispensable que la refinería tenía que estar en un puerto de mar. Porque el crudo no hay en España, se traslada con barco y por barco no puede llegar a Puerto Llano. El único que se oponía a eso era Juan Antonio Suances, que defendía a capa y espada que la refinería se creara para sustituir a la explotación de pizarra bituminosa. Y él exponía algunas razones poderosas. Una de ellas de índole estrictamente social. En el complejo trabajaban 4.000 personas sin actividad económica alternativa. Y además estaban ya familiarizados con los productos petrolíferos. El consumo de productos petrolíferos estaba creciendo y se estaba centralizando en Madrid. ¿Por qué? Porque la política de entonces eran las carreteras radiales, la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que todavía conocemos. De Coruña a Puerto Llano había que ir por Madrid, de Coruña a Valencia había que ir por Madrid, de Sevilla a Gandía había que ir por Madrid. Yo de Salamanca tenía que ir por Madrid, si quería llevar una carretera medio decente. Con lo cual, más de la mitad de los vehículos de España no es que estuvieran en Madrid, pero sí circulaban por Madrid. Había que abastecer de productos petrolíferos con facilidad a Madrid. Y esa es la baza que jugó Suances para defender a Puerto Llano. Un oleoducto o 2 oleoductos de aquí a Madrid son evidentemente muchísimo más cortos y mucho más baratos que si los construimos desde cualquier puerto de mar. Y encima usó una baza un poco sentimental de que además de la refinería se construiría un complejo petroquímico que sería el primero de España, lo cual sería un honor para el régimen político del momento. No sé más, pero sí que en las memorias se recogen literalmente estos argumentos fueron expuestos con energía por el presidente del INI, don Juan Antonio Suances, al jefe del Estado. ¿Qué significaba al jefe del Estado que era exponerle argumentos con energía? No lo sé. Pero Suances consiguió que la refinería se pusiera en Puerto Llano. Refinería, planta de lubricantes y olecinas para poder producir lo que necesitaba el complejo petroquímico. Y naturalmente, el crudo se montó un tubo desde Málaga, una tubería, un oleoducto de 14 pulgadas, de 270 kilómetros de longitud y 5 estaciones de bombeo, con los cuales el crudo llegaba a Puerto Llano. Tardaba, pero llegaba. En 10 de octubre del 65 empieza a llegar crudo ya a la refinería. Había terminado la pizarra bituminosa, empezaba el complejo petroquímico. Complejo petroquímico para el que, en caso, ni España tenía tecnología. Tuvo que asociarse con empresas extranjeras
para los procesos, diferentes procesos que se querían implantar. Naturalmente, aquí hemos terminado ya entonces con las empresas nacionales. Ya pasamos a sociedades anónimas. Todos conocemos Paular, Calatrava, Alcudia y Montoro. Para que nos hagamos una idea de cómo empezó, por ejemplo, Alcudia, los primeros contactos de las primeras direcciones de obra del montaje se hacían en esta caseta. El que está en primer plano era el representante de la compañía americana y el siguiente era el presidente de la compañía. Se reunían, esos eran los medios que había en la época. Seguían las actividades religiosas y deportivas. Comunión, primera comunión en el poblado. Fijaos que solo hay niñas. No significa que solo las niñas hicieran la primera comunión, sino que según la norma de la época, a un lado del pasillo de la iglesia se ponían las niñas y al otro los niños. Si os fijáis aquí se ve un niño. El cuartel de la Guardia Civil del poblado celebraba con solemnidad el Día del Pilar y se celebraban muchas competiciones deportivas a nivel de todo el Instituto Nacional de Industria. Los Juegos de Línea del año 62, que enciende la antorcha Paco Sánchez Menor. Consiguió muchos éxitos en ese año el equipo de gimnasia femenino, también entrenado por Paco Sánchez Menor. No podía faltar la inauguración. El 6 de junio del año 66, en presencia del jefe del Estado, de muchos ministros y de Pedro Lloret, que era el director del complejo, se celebra la inauguración. Observad que la maqueta es una verdadera obra de arte. Los hilos, la destilación de pizarra, la central térmica, las plantas de fertilizantes, la planta de nítrico, en fin, era un verdadero monumento en el que quiero resaltar estos tanques. Pues aunque no lo parezca, son tanques. La gasolina, como he dicho, era tan mala que solo se podía dedicar a disolventes. Había que fabricar tanques para disolventes. Pero como la tecnología, por consideraciones políticas de la época, era alemana, los alemanes estaban todavía asustados con los problemas de los bombardeos y los tanques de disolventes los construyeron enterrados. Se ve solo la tapa superior de los tanques. Era tan buena la maqueta que vino el obispo a bendecirla. Por la parte de fertilizantes, una nueva planta de amoníaco y una planta de urea. Se empieza la fabricación de urea. La fabricación de urea es importante porque cierra el ciclo del proceso de lubricantes y lo cierra desde el punto de vista técnico, industrial y económico, pero lo cierra desde el punto de vista medioambiental. ¿Por qué? Hemos dicho que el hidrógeno se obtenía con carbón. Se emitía una cantidad enorme de CO2. La planta de urea capta ese CO2 y con más amoníaco lo convierte en urea. Luego ya no hay salida de CO2 de la planta de fertilizantes. Bueno, sale un poco que se le vende a Nippon Gases para las cervezas y las gaseosas, pero la mayor parte se convierte en urea. Dicen que el amoníaco que se obtiene así no es verde, pero a mí me parece que se le parece mucho. La ampliación de refinería, que empieza en los años 70, pues claro, hay que destacar una cosa, que como Suances había tenido tanta oposición a que se pusiera una refinería en Puerto Llano, ya no tuvieron más remedio los técnicos del ministerio que decidieran eso y del INI que montarla, pero montaron de lo más pequeño que había y montaron una refinería muy pequeña, con lo cual enseguida hubo que acometer en los años 70 la ampliación. Una de las instalaciones que incluía la ampliación era la planta de aguas residuales, que no había. La planta de aguas residuales, naturalmente, hay que ponerla en la parte baja del complejo para que recoja toda el agua de lluvia o todo el agua de vertidos y la trate adecuadamente. Pero claro, esa zona estaba ocupada
por la destilación de pizarras, que se había puesto allí por la proximidad con las minas, con el río y con las minas. Hubo que empezar por demoler con un martillo pilón los silos y por voladura con explosivos los hornos de destilación de pizarra. Se amplía ya el complejo, la nueva refinería, nueva planta de olecinas y la planta de tratamiento de aguas residuales, que se completa con el tratamiento terciario de donde ya vierte el agua al río. Era 1972. En esa época se implanta también, para aprovechar los restos de la destilación, una planta privada de asfaltos, Composán, que posteriormente adquirió Repsol. En el año 73 surge la guerra del Yom Kippur, árabe-israelí. El precio del crudo pasa de $1,50 el barril a casi $12. Hay que hacer algo. Nos vamos a enfrentar ya a la época, ha pasado la época del petróleo barato y nos vamos a enfrentar a la época del petróleo caro. Para eso, lo primero fue las 3 empresas petroleras que tenía Lini, refinería de Cartagena, refinería de Puerto Llano y la de Tarragona, unirlas. La unión se denominó Empresa Nacional del Petróleo, Empetrol. La planta Empresa Nacional de Fertilizantes, Enfersa, sigue con su producción, exportando amoníaco con el ensacado de nitrato, pero introduce en esos años otra variante muy importante, otra unidad muy importante, cuya silueta todos conocéis, la torre de prilado de nitrato. El nitrato amónico se obtiene líquido a 150 grados aproximadamente, se envía, se bombea a la parte alta de la torre de prilado a 65-70 metros, desde allí se deja caer en contracorriente con aire, se enfría, solidifica y en la parte baja de la torre se obtiene ya nitrato amónico sólido, que es como se maneja. Esa es la silueta que actualmente conocemos todos de Enfersa. Nueva visita ya del jefe del Estado, del príncipe Juan Carlos, antes del jefe del Estado que vino después, del príncipe Juan Carlos, que visita de nuevo la refinería y el nuevo complejo. Aquí tengo que contar una anécdota personal para aprovechar para felicitar a los que han organizado jornadas como esta. A mí al principio, yo, en el año 78, estaba yo recién llegado a Puerto Llano y me llamaba la atención que nadie me hablaba de la historia de Puerto Llano. Y con motivo de la visita de Juan Carlos, sucedió esta anécdota. Yo oía en la radio el discurso del rey, lo estaba oyendo y empieza. Desde 1873, el pueblo de Puerto Llano ha destacado por su laboriosidad, por su afición al trabajo, y seguía. A mí se me quedó lo de 1873. No tenía ni idea de por qué había dicho esa fecha. Al día siguiente, cuando fui a trabajar a 8 o 9 compañeros, todos de Puerto Llano, le pregunté, oye, 1873, ¿por qué? Ninguno lo supo. Enhorabuena por... Bien, el paso siguiente para hacer frente al incremento de coste del petróleo es aprovechar mejor el petróleo. Un crudo normal deja la mitad del crudo, que solo vale para quemarlo como fuel oil. Es una pena. ¿Qué hacemos para aprovecharlo? Las moléculas de fuel oil son muy grandes, las moléculas de gasolina y gasoil son pequeñas. ¿Qué hacemos para de una cosa grande hacerla pequeña? Romperla. Y eso es lo que se pone. Se convierten las grandes moléculas en pequeñas. Empieza la refinería de conversión. En ese momento alguien tuvo la no muy feliz idea de cambiar el nombre de Empetrol por EBP, que ni se usaba entonces ni prosperó. Esa es la planta, la primera planta, el FCC, que convierte moléculas muy grandes de fuel oil fundamentalmente en gasolina. Y el logo naturalmente se impuso, vulgarmente lo hablábamos todos de las 3 Juanolas. El FCC, con su sala de control
que era el objeto de todas las visitas, y entonces, en aquella época, en la parte del reactor, subían las visitas porque había y hay una vista maravillosa de todo el complejo. Una visita de una asociación de amas de casa. Y otro proceso que rompe las grandes moléculas de fuel oil es el coker, la planta de coquización que obtiene también gasolina y gasol y produce carbón. El único residuo es carbón y yo esto lo llamo la cumbre del refino. ¿Por qué? Queremos el petróleo para convertirlo en combustibles para el transporte. En el transporte lo utilizamos quemando. Entonces, ¿qué me interesa a mí cuando voy a comprar gasolina o gasoil en una gasolinera? A mí me da igual que se llame gasolina o gasoil. A mí me interesa la energía que me va a dar en el coche. La energía que me va a dar quemándose. O sea, el poder calorífico que tenga ese combustible. Pues bien, el carbón tiene un poder calorífico del orden de 7.000 y el hidrógeno casi 30.000. ¿Qué significa esto? Que el producto energéticamente rico, el producto que interesa sacar del crudo, es el hidrógeno. Si mi residuo es carbón, carbón es carbón. O sea, no tiene nada de hidrógeno. La refinería de Puerto Llano es capaz de extraer todo el hidrógeno del crudo. Se puede hacer igual, pero mejor no. Visitas de representantes sindicales de la época. Todavía recuerdo el R12 azul en que Marcelino Camacho recorría el complejo. Seguían los deportes, ahora ya hay afición por el tenis, campeonato de dobles mixtos. En 1979 se organiza el primer trofeo Challenge de tenis y el equipo de fútbol de MP, claro, de 1982. En 1987 se deja lo de MP y se pasa al nombre de Repsol. ¿Qué significa Repsol? Nada. ¿De dónde viene? El aceite estrella de Cartagena era aquel de la R. Como la refinería de Petróleos de Escombreras se llamaba Repesa, lo quisieron llamar Repsol. Lo de Repsol parece que sonaba un poco largo y lo dejaron en Repsol. De ahí se tomó el nombre de Repsol. ¿Por qué se ha adoptado? Es un nombre corto, fácil de pronunciar y sobre todo que en muchos idiomas no da lugar a pronunciaciones extrañas. De ahí viene lo de Repsol. El amoníaco, la planta de amoníaco, observad en esta planta, por ejemplo, que es la sala de control de amoníaco, cómo evolucionan las salas de control. La sala de control original era lo que está en la pared, que sigue otro tanto. La sala de control actual es un par de mesas y atienden a más lazos de control y a más procesos. Así han evolucionado las salas de control. ¿Cómo acomete la empresa nacional de fertilizantes su ampliación? Pues básicamente ampliando el catálogo de productos que vende. Tenemos, por ejemplo, la solución 32%, que es la materia prima para el AdBlue, que los que tengan coche diésel se le pone para eliminar los óxidos de nitrógeno. Y luego, pues las diversas variantes del nitrato amónico, tanto el agrícola como el técnico. La década de los 90, que empezamos ya, es la adaptación a las nuevas exigencias medioambientales, que fundamentalmente eran dos: que los vehículos consumieran menos y que contaminaran menos. El consumir menos pasa por el índice de octano y el contaminar menos pasa por eliminar el azufre, que son las dos cosas que se hicieron. Si nos enfrentamos a esos dos coches, ¿cuál elegiríamos? Son los dos de la misma relación de la misma cilindrada, pero este consume el doble y da la mitad de potencia. Y no digo nada de la velocidad. ¿A qué se debe ese milagro? Pues que uno tiene relación de compresión 6,7 y el otro 10,5. A mayor relación de compresión, mejor rendimiento de los motores y menor consumo.
pero eso exige una gasolina con mayor índice de octano, porque si no el motor explotaría antes de que lo mande la bujía y sucedería ese fenómeno que los mecánicos llaman picar bielas. Se establece entonces una lucha que duró 2 años entre los fabricantes de coches que decían, oye, relaciones de compresión altísimas, menos consumo, más velocidad, lo que todo el mundo le pide al coche. Pero los refineros decían, muy bien, pero para que tú tengas una relación de compresión altísima, yo tengo que ir a un altísimo índice de octano y el combustible va a coger un precio impensable. Después de casi 2 años de discusión, llegaron a un consenso que es el 95, que actualmente conocemos. Para quitar el azufre, se ponen plantas de azufre que se quita con hidrógeno y eso implicó montar otra nueva planta de hidrógeno. Por supuesto, el azufre que se quita también se vende. El año 93, algunos lo recordaréis, fue un año horroroso de sequía, tanto que el pantano parecía un charco. Ahí se ve una instalación que se montó, que era una balsa con una bomba portátil encima, porque las bombas habituales de suministro de agua las tuberías de aspiración se habían quedado por encima del agua. Con esa bomba se consiguió trasvasar todavía algo de agua, pero sobre todo con el embalse del Jándula. El embalse que se llama del Jándula no es del Jándula, es de otra presa que hay 3 o 4 kilómetros aguas abajo. La presa del Jándula es esta y el embalse es uno pequeñito que hay que se llama Encinarejo. Ahí es donde está la estación de bombeo, en un paraje natural, por cierto, precioso. En Fersa la estaba pasando mal en esa época porque produciendo hidrógeno con nafta, ya no era con carbón, era con nafta, los costes eran prohibitivos. No era viable la empresa. Afortunadamente, Enagás consideró montar una rama del gasoducto que llegara hasta Puerto Llano y en Fersa pudo pasar a consumir gas natural, metano. En el año 89, el 80% de Enfersa, ya empieza la privatización, se vende a Aircross. Y en el año 93, la empresa nacional de fertilizantes cambia de nombre y empieza a llamarse Fertiberia. En el año 2000, lo primero es, si hemos ampliado la capacidad, necesitamos más petróleo. El oleoducto de Málaga se queda pequeño, se construye un oleoducto de 22 pulgadas desde Cartagena, que se inaugura en el año 2000. El oleoducto de Cartagena, aparte de traer crudo, actualmente puede llevar a Cartagena productos terminados, gasolina y gasoil o queroseno. Observad lo siguiente. Hay un dicho que dicen los de Puerto Llano, que Puerto Llano es el pueblo de las dos mentiras, porque ni es puerto ni es llano. Puerto, no diría yo que no. Y también observad cómo el oleoducto de Málaga, que estaba en medio del campo, fijaos cómo ha quedado la parcela después de desguazada, rodeada de bloques de viviendas. El valor urbanístico de la parcela era enorme. El camino por el que se iba de Málaga al oleoducto se llamaba el Camino Viejo de Churriana y hoy se llama Avenida de Europa. El 50 aniversario se celebra en el año 2002 con presencia del Príncipe de Asturias y se monta un monumento que todavía está allí. Con motivo de ese cincuentenario, tanto en Fertiberia, hay que decir ya, Fertiberia monta en una glorieta un elevador de cangilones del ensajado de nitrato amónico. Y Repsol, en la glorieta donde termina la avenida 1 de Mayo y empieza la avenida Andalucía, monta algo parecido a una torre de destilación. Aprovechando que está aquí la Corporación Municipal, voy a sugerir que esta glorieta donde empieza la avenida Andalucía, que no tiene nombre, se denomine Glorieta
suaves. El MHC viene a solventar otro problema, viene a convertir moléculas de fuel oil en productos terminados, pero desde otro punto de vista. En España se consume 6 veces más de gasoil que de gasolina y el FCC producía gasolina. El MHC lo que hace es romper las moléculas, pero suavemente. La M es de suave, la C es de romper, con lo cual se quedan en moléculas intermedias que son gasoil. Y además lo hace la H con hidrógeno, con lo cual es gasoil libre de azufre. El agua, otro gran salto, desde la presa de 30 metros, 29 hectómetros cúbicos, se rellenan las compuertas, se alcanzan 37 y unos 200 metros aguas abajo de esta presa se construye una presa de arcogravedad que tiene 107 hectómetros cúbicos. El año pasado se empezó a leer en el periódico que había preocupación por la sequía y en el mismo periódico decía que había 47% en el embalse, 47% eran casi 50 hectómetros cúbicos, que eran embalse y medio de lo que había antes. Pero bueno, mejor cuidar el agua. Y ya terminamos con la década un poco larga en la que estamos, que es la década de la energía y medio ambiente, claramente, con dos enfoques. Primero, descarbonización y segundo, lo que se llama economía circular, que sí es economía, pero circular ni es ni puede serlo. ¿Qué queremos decir con economía circular? Queremos decir que lo que hemos estado viendo como residuos lo consideremos en adelante como recursos. En esos dos sentidos, descarbonización y utilización de residuos, van las instalaciones más actuales del complejo. Una planta que aprovecha colchones viejos para producir poliuretano, reciclado mecánico de plásticos, recuperación de envases, un polietileno de muy alto peso molecular, que fijaos la resistencia que tiene, que se ofrece como alternativa a las pistas de hielo y desde luego sería de mucho valor para prótesis. Y también combustibles renovables, a partir de aceite usado de cocina, producir biodiesel. Fertiberia, por su parte, que empezó con lo que se llamaba el amoníaco negro, porque se producía con nafta, no sé cómo llamarían al que se producía con carbón, pero bueno, el negro es el que se producía con nafta, amoníaco gris, el hidrógeno se producía con gas natural, y ya se ha empezado a producir un poco algo con una planta de hidrógeno electrolítico que es energía renovable, es hidrógeno verde. Y actualmente se utiliza hidrógeno verde y gris o gris verdoso con el objetivo claro de en el año 35 todo el hidrógeno sea verde y por tanto todo el amoníaco sea verde. Esa planta que está ya en las instalaciones de Fertiberia. Con eso llegamos a ver la influencia, la trascendencia que ha tenido la industria química en el siglo que estamos considerando para el desarrollo de Puerto Llano. Desear que la industria química siga colaborando a ese desarrollo, porque quiero terminar como terminaba Pablo VI su Populorum Progressio. Desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Muchas gracias. ¿Hay preguntas?